21 estemos financiando a los colegios con fondos municipales y no con fondos públicos estatales. Valga la oportunidad para reflexionar estos temas, señor presidente, y en nombre de los caficultores es importante que no solamente pensemos en la roya, otras enfermedades como la broca también están, señor presidente, asediando, y es por eso que es importante que declaremos en emergencia al sector de la caficultura por el bien del país y por miles de familias, y para una muestra concreta y clara que el Estado en su conjunto estamos preocupados por establecer una política de Estado. Congresista Chávez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo tengo varias inquietudes en relación a este proyecto. En primer lugar, señor presidente, esta costumbre de exonerar de dictamen de comisión, de publicación en el portal del Congreso, de recién distribuir en este momento a los congresistas normas de tanta trascendencia económica. En segundo lugar, presidente, el hecho de que si miramos cuál fue el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el proyecto de ley se refería a una sola autorización al Ministerio del Interior para que modificara presupuestalmente a nivel de funcional programático para habilitar una partida para pagar una bonificación a los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, aquí el Congreso regalonamente en este dictamen que se nos ha alcanzado, regalonamente le da no solamente la autorización que se ha pedido, sino lo exonera de normas que están mencionadas en la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Cuál es la razón? No se dice de ninguna manera. Se exonera de un inciso del artículo 41, el numeral 1, ¿no? En el literal A. Y entonces no hay ninguna razón explicada por qué adicionar a la habilitación que pide el Poder Ejecutivo esto. Pero, señor presidente, mucho más grave aún es que se agregan dos disposiciones complementarias finales que involucran una 100 millones de soles, ¿no? Y la otra monto de 15 millones de nuevos soles. No quiero entrar a discutir las razones. Tiempo, por favor, para que culmine. Y las urgencias que derivan de cada una de estas dos disposiciones complementarias, señor presidente, pero primero que revela una iniciativa de gastos, porque como aparece en el dictamen, se obedece a iniciativas de congresistas. Y nosotros, señor presidente, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución, no tenemos iniciativa de gasto. Por lo tanto, estar especificando aquí, aplíquese 100 millones para una cosa, aplíquese 15 para otra, por más que sea urgente y necesario, no es nuestra competencia, señor presidente, más aún cuando estas dos normas complementarias, de acuerdo a la ley del Sistema General de Presupuesto, debieron tener la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, señor presidente, este proyecto de ley, este dictamen con el texto sustitutorio que se nos alcanza, es absolutamente inconstitucional y no tiene fundamento en el artículo único, señor presidente. Gracias. Congresista Virgilio Acuña, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Como ya lo han mencionado algunos colegas, este proyecto de ley tiene tres aspectos. Uno tiene que ver con el tema de los profesores, en los cuales imagino que ahí no tenemos nada que discutir, porque cuando se trata de educación, cuando se trata de profesores, cuando se trata de investigación o se trata de ciencia, simplemente tenemos que apoyarlo, porque el Perú se desarrolla en función de la educación. El segundo tema tiene que ver con el tema de la seguridad, que con la policía también no cabe discusiones, porque la seguridad es uno de los problemas que tiene el Perú y por lo tanto tenemos que enfrentarlo.
He escuchado bastante a mis colegas relacionados con el tema del café, que sí es un tema en el cual quiero desarrollar un poco más la idea. Si bien los colegas que vienen de regiones donde producen café saben exactamente la cantidad de hectáreas, la cantidad de familias, la cantidad de hectáreas contaminadas o los precios, la producción, saben cuánto se exporta anualmente. Por supuesto que yo también he leído cuánto se exporta, pero mi punto de vista, presidente, estimados colegas, es que el apoyo a la producción de café tiene que ser mucho más amplia que los 100 millones de soles que está proponiendo. El café es uno de los productos con los cuales el país ataca o lucha contra la pobreza, lucha contra la pobreza extrema, lucha con los problemas sociales, lucha con los problemas políticos. A través del café se resuelven una serie de problemas que el Perú tiene. Por lo tanto, yo estoy convencido que los 100 millones es totalmente insuficiente. Yo le pediría al ministro de Agricultura que tenga una política mucho más amplia y de largo plazo, y acá, colegas, tenemos que ver al Perú como un desarrollo interno. No podemos estar esperando solo que con las exportaciones mineras el Perú salga adelante. Tenemos que fortalecer nuestra producción interna, tenemos que fortalecer nuestro empresariado interno. Por lo tanto, le ruego, colega, que en el tema del café podamos plantear políticas de mucho más largo plazo. Por favor, tiempo para que culmine. Políticas que puedan dar seguros, que puedan dar créditos, que puedan dar más variedades, políticas que puedan hacer que en el Perú se sustente un crecimiento y un desarrollo de exportaciones a través del café y a través de la agroindustria, que son ingresos mucho más seguros que lo que tenemos ahora por la venta de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, presidente. Congresista Llovera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Presidente, el congresista Pari me solicita una interrupción por su intermedio, presidente. Congresista Pari, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Llovera. Yo creo que decir 100 millones puede ser muy poco, pero sin embargo este tema es una atención a una emergencia. Las emergencias hay que atenderlas y atenderlas ya. Yo sé que hay que trabajar propuestas mucho más sostenibles. Una cosa es la emergencia y otra cosa es desarrollar un programa sostenible en relación al café. Hay que fortalecer a Linía, por ejemplo, para que haga investigación en relación al café y hacer políticas de prevención, desarrollar tecnologías para mejorar y posicionarse no solamente en el lado productivo, sino en el mercado del café. Segundo, SENASA debe tener una actitud más reactiva sobre el tema. Sí, pues, hay que desarrollar y fortalecer institucionalidad. Ahora estamos en una situación de emergencia y los 100 millones corresponde la atención a esa emergencia. Pero junto a eso hay que trabajar toda una propuesta de desarrollo más sostenible del café, que es una situación, creo ya, de compromiso que debe asumir el Ministerio de Agricultura y debemos asumir nosotros desde el punto de vista, desde nuestro espacio, también cómo es que fortalecemos una política relacionada a este tema, fortalecimiento de la institucionalidad para fortalecer. Por favor, para que concluya. Y es el tema no solamente del café, es el tema de varias líneas de producción que existen en el país. Podemos hablar del cacao en la zona oriente, o podemos hablar de cultivos costeros como la aceituna, el olivo en la costa o en las regiones del sur, por ejemplo. Pero es que hay que desarrollar y fortalecer políticas de orden preventivo y no solamente estar en la cultura del lamento. Ahora, lamentablemente, la roya nos ha ganado. La roya amarilla se ha generado toda una plaga que realmente está trayendo muchos problemas, no solamente en el café en el Perú, sino el café a nivel de muchos otros espacios que desarrollan este tipo de cultivos. Por eso que es importante diferenciar bien. Situación de emergencia es lo que absorbe este proyecto. Y ahí están claros los dos puntos de abordaje. Los puntos de abordaje aquí, según indica, es otorgar la calidad de donación, insumos, porque hay que tener la emergencia y el proceso de recuperación de los cafetaleros, y lo otro es
es favorecer a los productores cafetaleros y organizaciones a esto para bienes inmuebles y de propiedad para que se destinen a combatir la enfermedad de la roya amarilla en el café. Congresista Llovera, continúe, por favor. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero iniciar haciendo una observación o una corrección a mi colega congresista Rolando Reátegui para aclararle de que la roya del café no es una plaga, es una enfermedad producida por un hongo. Presidente, quienes caminamos en el campo, quienes vivimos en el campo, quienes producimos café y cacao, quienes nos dedicamos a esta actividad, conocemos perfectamente bien y no necesitamos tener las cifras a la mano para darnos cuenta del daño que viene ocasionando esta enfermedad como es la roya del café. Hay zonas donde esta enfermedad ha causado daños de entre el 40 y 60%, ocasionando que en las 12 zonas productoras de café se pierdan más de 500.000 empleos, como es en el caso de Huánuco, que ya está llegando al 60% de las pérdidas, ocasionando pues más pobreza de la que ya vive Huánuco. Por eso, presidente, yo también quiero saludar la decisión de este gobierno y la preocupación por solucionar este problema y saludar la asignación de los 100 millones para solucionar en parte de este problema. Pero todos creo debemos ser conscientes que los 100 millones no va a ser suficiente para solucionar todo el problema de la roya. Por ello, presidente, yo quiero proponer, inclusive presenté una moción al Congreso de la República para que se declare en emergencia a nivel nacional y tiempo para que culmine, por favor. Para que se declare en emergencia a nivel nacional y se implemente un programa para erradicar la roya del café, así como existe el programa para erradicar la mosca de la fruta. Y como debemos ser conscientes de que los 100 millones no es suficiente, porque no solamente se va a erradicar en un solo año, sino mínimo 3 años. Y para ello yo quiero proponer que se haga una modificación en el texto del proyecto de ley para que se proponga la implementación de este programa para erradicar el cultivo, la enfermedad de la roya, y para que cada año se le asigne un presupuesto, y solo así vamos a combatir esta enfermedad que viene causando muchísimo daño a los agricultores. Muchas gracias, presidente. Congresista Yatas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la colega Claudia. Tiene usted la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. A todos los congresistas quienes en esta tarde todos han puesto invinio sobre el tema del agrario. Es cierto de que nosotros venimos preocupando de cada una de nuestras regiones. Hace rato escuché, ¿por qué no me invitan para yo estar presente en mi región? Qué lástima que los congresistas que necesitamos la invitación todavía para llegar, pero el día de los hechos no estamos haciendo aquí en el Parlamento. Hablamos, gritamos, pero sin embargo la realidad de las comunidades campesinas no la estamos tomando en cuenta. Es nuestra voluntad de estar con el pueblo. Para eso nos han elegido el pueblo. Y por lo tanto, señor presidente, yo pido, creo que el café es a nivel nacional. En Puno nosotros tenemos el café.
que primer lugar en la provincia de Sandia ha quedado. Pero sin embargo, creo que nosotros somos como conocedores, tenemos que apoyar a los agricultores de cafetaleros. Es cierto, la plaga está cayendo a nivel de todas las regiones donde hay el café, y por lo tanto estos pequeños agricultores que necesitan ese apoyo hoy nos están escuchando, y por lo tanto tenemos que apoyar a este proyecto. Por favor, tiempo para que culmine. Gracias, señor presidente. Creo que es importante este proyecto para apoyarnos, y además a la iniciativa donde han podido alcanzar, creo que es para felicitar en donde han tomado para los pequeños agricultores, y por lo tanto creo necesitamos también el seguro agrario, y para que sea continuando nuestros agricultores firmemente en su acción en donde ellos están produciendo en cada una de las regiones. Gracias, señor presidente. Congresista Yatas, continúe, por favor. Presidente, también me pide una interrupción la congresista Anicama, si usted lo permite. Congresista Anicama, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Presidente, también quiero dar a conocer que el sector productivo de algodón Tanguis está pasando una crisis justamente por la falta de recuperación económica, que tuvieron una compensación de un compromiso de 30 soles, se le reconoció 22, y los 8 soles pendientes a cuenta de fertilizantes. Ya ellos cosecharon y lamentablemente no han podido recuperar su dinero, por lo que le faltó los 8 soles de compensación. Lamentablemente están ahorita mal conducidos por el Ministerio de Agricultura, con un jefe de gabinete que en realidad con muchas sorpresas se le está convirtiendo esos 8 soles como un préstamo cuando ha debido ser una devolución, y eso ahonda más su problema económico. Entonces tenemos también ahí un rubro del cual tenemos que nosotros preocuparnos. Por lo tanto, Por favor, tiempo para que culmine. Gracias, presidente. Por lo cual se le hace de conocimiento de que están en pleno acordar para hacer marchas en reacción de este reclamo, que en realidad los hace más críticos en su situación económica. Entonces son presupuestos que faltan para poder cubrir, y el sector productivo en todas las cadenas deben ser respaldadas, porque es base de la economía que recicla en nuestro país y genera lo que es la economía del fijo nacional. Gracias. Congresista Yatas, continúe, por favor. Gracias, presidente. Señor presidente, yo quiero expresar mi satisfacción por la entereza y la disposición de los colegas parlamentarios de tratar un tema tan crucial como es seguridad ciudadana, el tema de los caficultores en el país y educación en el Braille. Presidente, si nosotros el día de hoy queremos resolver una emergencia, y las emergencias se atienden de manera oportuna, inmediata, y cualquier procedimiento que busque en todo caso justificar para entorpecer la atención de una urgencia, yo realmente quiero expresar mi disconformidad. Lo que se trata, presidente, en el tema específico es lo relacionado a la enfermedad de la roya. En la parte norte de Cajamarca, señor presidente, los agricultores han expresado su preocupación. Sin embargo, esta preocupación ha sido vista de manera satisfactoria, porque estuvimos con el señor ministro de Agricultura y expresar en verdad la disponibilidad del ministro para resolver este tema. Nos hemos reunido con los agricultores de lo que es Jaén, San Ignacio y el segundo sector de Cutervo. Entonces, la atención a una urgencia es pertinente.
Sin embargo, presidente, lo que me preocupa en verdad es la forma como se van a utilizar de la mejor manera estos recursos. Es verdad que siempre las emergencias en el país se han atendido, pero desgraciadamente estas no han llegado a los sectores, a los ciudadanos que realmente le corresponden. Y de ahí la labor de fiscalización de nosotros va a ser importante. 100 millones de soles, presidente, es un monto importante para atender una emergencia. Por favor, tiempo para que culmine. Reitero, presidente, y mi pedido para que este proyecto, que es importante, realmente reciba el apoyo de la representación nacional. Aquí también se ha dicho que los municipios financian la educación, que es una responsabilidad del gobierno central. Ahí hay que precisar, presidente. Muchos municipios lamentablemente hacen ofertas para tener cierta presencia en cada una de las comunidades, y por ello también falta regular, falta poner parámetros para que los municipios, probablemente haciendo abuso de su autonomía, financian y crean instituciones cuando lamentablemente no se hacen en función a los criterios técnicos. Termino, presidente, pidiendo a la representación nacional la importancia de la aprobación de este proyecto de ley tan importante. Gracias, presidente. Congresista Rodríguez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para ser bastante preciso, creo que nadie en el Parlamento va a presentar argumentos para poder oponernos a que la Policía Nacional del Perú, que tiene que cumplir un rol contra el crimen organizado, tenga la posibilidad de habilitarse una partida en lo que significa las retribuciones y complementos en efectivo por la bonificación de pago por alto riesgo de vida que desempeñan los policías del Perú. Sin embargo, con mucho respeto al señor presidente de la Comisión de Presupuesto, esto debe significar para esta bonificación, y también tenemos algunas noticias de que han habido pagos que no se han efectuado por parte del Ministerio del Interior, y merece, señor presidente, hoy que autorizamos esta bonificación, que se puedan expresar al respecto cuáles son los argumentos del Ministerio del Interior. Señor presidente, pero cuando se agrega dos artículos más que tienen que ver también con el Ministerio de Agricultura y establecer también reformas presupuestales para contrarrestar la enfermedad de la roya amarilla de 100 millones de soles, para unos puede ser muy poco, pero que también es una señal importantísima que adopta este gobierno para poder hacer frente a esta problemática. Pero nos genera cierta duda, señor presidente, porque efectivamente nosotros no tenemos iniciativa de gasto y probablemente puede ser susceptible de ser observado. En lo que refiere, señor presidente, a las medidas en materia de educación que le dan la autorización a los gobiernos regionales y locales para que ellos también puedan reformular su presupuesto y contratar docentes en las zonas del BRAE, preocuparse por la educación de esta zona, efectivamente también es positivo y hay que apoyar, pero puede adolecer del mismo problema, señor, de las reformas que se están pretendiendo hacer presupuestalmente en el Ministerio de Agricultura. Y por último, señor presidente, una pregunta más. Veo que por aquí están algunas personas que son del Ministerio de Educación. Tiempo, por favor, para que culmine. Se autoriza, señor presidente, y muchas gracias, al Ministerio de Educación efectuar la modificación presupuestal hasta por un monto de 15 millones de soles. Y le digo, señor presidente, con cargo a su pliego, ¿de dónde van a salir estos 15 millones de soles? ¿Saldrán, señor presidente, de la fuente que hoy en día tiene que financiar las infraestructuras educativas de diferentes partes del país? Tenemos, señor presidente, que ir nuevamente a luchar al Ministerio de Educación para decirle al actual jefe del sector de que no tiene que eliminar la construcción de los colegios emblemáticos que hoy en día, por mandato de la ley más importante de este país, que es la ley de presupuesto, consagra varios millones de soles, señor presidente, y porque tal vez no es la función o no es la idea de este gobierno culminarlos, que puedan modificar su presupuesto de 15 millones de soles, pero sin afectar la infraestructura educativa de otros colegios de este país. Muchas gracias, señor presidente.
Congresista Lewis. Congresista Lewis. Tiene usted la palabra. Sí, presidente. Entendemos la importancia del tema de este proyecto de ley sobre la solución para un problema en el sector de la policía, el tema en la agricultura y el tema en educación. Entendemos también que de repente los fondos no son todo lo que quisiéramos, pero a su vez hay que comprender que es parte del presupuesto aprobado en este periodo y es lo que disponen cada uno de los sectores aludidos. Pero en ese contexto, presidente, en la revisión que se ha hecho de la ley de presupuesto 29951 de año fiscal 2013, hemos encontrado que hay un error en la asignación de presupuesto, presidente, correspondiente a obras que debían ejecutarse en localidades de Alto Amazonas y la localidad de la provincia de Siguas en Ancash, proyectos que deberían estar asignados al sector transportes, aparecen por error en el sector educación, en el sector vivienda y construcción. Y lo que estoy solicitando, presidente, es agregar un texto que permita que los recursos que están asignados en el sector vivienda puedan ser transferidos a los gobiernos locales de tal manera que no perdamos la posibilidad de que se ejecuten esos proyectos y se deje, como se dice, en el aire a comunidades que tienen la esperanza y la expectativa de que se resuelva su problema de conectividad, de comunicación, dado que estos proyectos en su totalidad son puentes peatonales y vías de comunicación, así como la instalación de un canal de regadío. Por eso, presidente, quisiera leer el texto que pediría se incluya como un adicional, como una disposición complementaria al proyecto de ley que estamos planteando. Permítame leerlo. Dice: autorícese una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 a favor del pliego municipal distrital de Santa Cruz hasta por la suma de 1.932.887 nuevos soles para el financiamiento y la ejecución de los proyectos de inversión pública, creación de 4 puentes peatonales en las comunidades de Pampas de Junín, Angamos, Nuevo Iquitos y Nuevo Triunfo, distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIP 201095 por 696.273 para la creación de 2 puentes peatonales en la localidad de Santa Cruz, distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIP 201094 por 294.097 y la creación de 2 puentes peatonales en las comunidades de Santa Gema y Belo Horizonte, distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIP 201602 por la suma de 952.517 soles. Así, tiempo, por favor, para que culmine. Asimismo, autorícese una transferencia de partidas a favor del pliego municipal provincial de Siguas hasta por la suma de 2.539.357 nuevos soles para el financiamiento y la ejecución del proyecto de inversión pública, instalación del canal entubado y reservorios Chontarracra, Pumahuasi, Puyuguero, Maraibamba, Arriba y Pueblo Viejo, provincia de Siguas, Ancash, con código SNIP 214109. Las transferencias autorizadas en el presente artículo se financian con cargos a los recursos previstos en el presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los titulares de los pliegos habilitador y habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados en el presente artículo a nivel programático dentro de los 5 días calendario de la vigencia de la presente disposición legal. Copia de la resolución será remitida dentro de los 5 días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del texto único ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012-EF. Y, presidente, lo importante de esto es que no podemos dejar que
los proyectos anhelados por estas poblaciones, estas comunidades, queden en nada, queden suspendidos, porque los recursos en todo caso podrán ser utilizados para otros proyectos por el Ministerio de Vivienda, cosa que no le corresponde por error en la formulación y adjudicación de las partidas presupuestales y a la equivocación del pliego. Por lo tanto, presidente, espero que esto se apruebe, porque creo que va a resolver un problema importante en la solución, en la problemática de estas comunidades que anhelan estos proyectos desde hace mucho tiempo. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto. Agradeciendo, señor presidente, la exposición de cada uno de los motivos expresados por los señores parlamentarios, hemos creído oportuno alcanzar a su presidencia un texto sustitutorio que en definitiva hace precisiones, como el día de hoy se ha señalado, para poner unos ejemplos como lo expresado por el congresista Laizum, que en efecto se ha modificado el término de disposiciones complementarias finales para establecer los artículos, y estamos por lo tanto en condiciones de poder en estos momentos aclarar el texto sustitutorio sobre algunas precisiones de redacción. En la primera hoja, con relación al artículo segundo sobre medidas en materia agrícola, 2.2, solamente se precisaba programas y organismos públicos, y es organismos, la S se está incorporando. Y con relación al artículo segundo sobre el 2.3, inciso C, exceptúese a los gobiernos regionales de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, de lo dispuesto en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los cuales podrán reasignar hasta el 20% de su presupuesto institucional de apertura asignados en gastos de inversión en el presente año fiscal hacia gastos corrientes relacionados exclusivamente a las acciones que contrarresten los efectos de la ROYA. Con relación a lo expuesto por el congresista Medina y otros, se está precisando que en efecto comprensión del BRAEM también es Apurímac, por un error había sido no considerado, está haciéndose esa precisión, como también en la parte pertinente de los ríos del Valle del río Apurímac, Ene y Mantaro BRAEM, de acuerdo a los anexos aprobados por el Ministerio de Educación, que también aparece en negrilla y que posteriormente probablemente se pueda dar lectura, señor presidente, a efectos de precisarse que de las 1.500 plazas validadas, cerca a 1.000 están siendo consideradas en ese punto. Se está recogiendo también lo expuesto por el congresista Norman Levis con relación de hacer las autorizaciones al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar una transferencia de partidas a favor de los gobiernos locales, haciendo la siguiente precisión, que eso es corregir un error que estuvo consignado en la misma ley de presupuesto. Señor presidente, por favor pediría que se dé lectura al texto sustitutorio que ya está siendo entregado a cada uno de los señores parlamentarios. Muchas gracias. Congresista, permítanos el texto, por favor.
Texto sustitutorio presentado el 2 de mayo de 2013 a las 20:48 horas. Ley que autoriza a realizar modificaciones presupuestarias para el pago de bonificación de la Policía Nacional del Perú y dicta otras medidas en materia presupuestaria. Artículo 1. Autorización para realizar modificaciones presupuestarias. Autorízase al Ministerio del Interior durante el año fiscal 2013 a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exceptuado de lo dispuesto en el literal A del numeral 41.1 del artículo 41 del texto único ordenado de la Ley 28.411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304/2012 con el fin de habilitar la partida de gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, para efectuar el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida, que se percibe como consecuencia de los servicios de protección y seguridad brindado por el personal policial a los gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos del Poder Ejecutivo y otras entidades públicas, en el marco de los convenios de cooperación interinstitucional que la Policía Nacional suscriba para tal fin. Artículo 2. Medidas en materia agrícola. 2.1. Exceptúese a los pliegos 013, Ministerio de Agricultura, 160, Servicio Nacional de Seguridad Agraria, 163, Instituto Nacional de Innovación Agraria y 164, Autoridad Nacional del Agua, conformante del sector 13, Agricultura, de lo dispuesto en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41 y en el artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304/2012 EF, a fin de que, con cargo a su presupuesto institucional, financien las acciones que conlleven a contrarrestar los efectos de la enfermedad de la roya amarilla del café, Emileia batractix, hasta por la suma de 100 millones de nuevos soles. Con el mismo fin, autorízase a los pliegos mencionados en el párrafo anterior a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, hasta por el monto señalado en el párrafo precedente, las cuales son aprobadas mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura, a propuesta de este último, en el que se debe indicar los pliegos habilitados y los montos correspondientes. 2.2. Para atender las zonas afectadas por la emergencia ocasionada por el incremento de la enfermedad de la roya amarilla del café, el Ministerio de Agricultura, sus proyectos, programas y organismos públicos adscritos, los gobiernos regionales de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, así como los gobiernos locales de dichas jurisdicciones, están facultados de realizar contrataciones directas de bienes y servicios de acuerdo al siguiente procedimiento. A. Informe técnico y legal previo que sustenten que la contratación a ser efectuada es estrictamente necesaria y urgente para atender el incremento de la enfermedad de la roya amarilla del café. B. Resolución del titular de la entidad, acuerdo de Consejo Regional o de Consejo Municipal, según corresponda, aprobando dicha contratación, los cuales deberán publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Se hace dentro de los 10 días de su aprobación. C. El procedimiento de contratación se efectúa conforme a lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 184/2008 EF y modificatorias. D. Las contrataciones a ser realizadas no enervan en ningún caso la obligación de las entidades públicas de realizar los actos preparatorios y ejecución contractual de conformidad con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que establece la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 1017 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 184/2008 EF y modificatorias. E. El procedimiento de contratación es publicado en el módulo de exoneraciones del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE.
En todo lo no regulado en el presente procedimiento de contratación directa es de aplicación supletoria lo establecido en el Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184/2008 EF y modificatorias. 2.3. Autorízase al Ministerio de Agricultura, sus proyectos, programas y organismos públicos adscritos, así como a los gobiernos regionales de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, y los gobiernos locales de dichas jurisdicciones a realizar las siguientes acciones. A. Otorgar en calidad de donación insumos de uso agrícola a favor de productores afectados por la enfermedad de la roya amarilla del café. B. Ceder en uso a favor de productores cafetaleros y organizaciones de estos bienes muebles de su propiedad que se destinen a combatir la enfermedad de la roya amarilla del café por el plazo que dure la declaración de emergencia, conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo 007/2008, Vivienda. C. Exectúese a los gobiernos regionales de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, de lo de dispuesto en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los cuales podrán reasignar hasta el 20% del presupuesto institucional de apertura asignados en gastos de inversión en el presente año fiscal, hacia gastos corrientes relacionados exclusivamente a las acciones que contrarresten los efectos de la roya del café. Artículo 3. Medidas en materia de educación. 3.1. Autorízase a los gobiernos regionales de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín a contratar hasta 846 profesores y 117 auxiliares de educación en instituciones educativas públicas e instituciones educativas de asociaciones reconocidas por el Ministerio de Educación, validadas por el Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto del Ministerio de Educación, para el ámbito geográfico del Valle del Río Apurímac, N y Mantaro, Braen, de acuerdo a los anexos aprobados por el Ministerio de Educación. Para tal efecto, dichos gobiernos regionales quedan exceptuados de las prohibiciones establecidas en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Asimismo, el Ministerio de Educación queda exceptuado de lo dispuesto en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41 y en el artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304/2012 EF, a fin de efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias hasta por la suma de 15.009.107 nuevos soles. Asimismo, autorízase al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias a nivel institucional por el monto antes mencionado, las cuales son aprobadas mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación, a propuesta de este último, dentro de los 30 días hábiles de publicada la presente ley. 3.2. La contratación de docentes y auxiliares de educación autorizada en el numeral precedente se efectúa en base a las plazas validadas por el Ministerio de Educación en el año fiscal 2012, previo registro de las plazas en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público del Ministerio de Economía y Finanzas y la correspondiente codificación de plazas en el sistema Nexus del Ministerio de Educación. 3.3. La citada contratación en el marco de lo dispuesto en los numerales 3.1 y 3.2 se realizan en estricta observancia de las normas y procedimientos para la contratación de docentes y auxiliares de educación en instituciones educativas públicas de educación básica y técnico-productiva establecidos por el Ministerio de Educación y conforme a la lista nominada por institución educativa que publicará el Ministerio de Educación
en su portal institucional www.minedu.gov.p después de la entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 4. Autorización al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar una transferencia de partidas a favor de los gobiernos locales. Autorízase una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 a favor del pliego Municipalidad Distrital de Santa Cruz hasta por la suma de 1.932.887 nuevos soles para el financiamiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública, creación de 4 puentes peatonales en las comunidades de Pampas, de Junín, Angamos, Nuevo Iquitos y Nuevo Triunfo, distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIF 201095. $6.906.273. Creación de 2 puentes peatonales en la localidad de Santa Cruz, distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIF 201094, $284.997. Y creación de 2 puentes peatonales en las comunidades de Santa Cruz, Gema y Belo Horizonte, distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIF 201602, $952.517 nuevos soles. Asimismo, autorícese una transferencia de partidas a favor del pliego Municipalidad Provincial de Siguas hasta por la suma de 2.539.357 nuevos soles para el financiamiento de la ejecución del proyecto de inversión pública, instalación de canal entubado y reservorios. Chontarraja, Pumaguasi, Puyogüero, Marabaiba, Arriba y Pueblo Viejo, provincia de Siguas, Ancash, con código SNIF 214109. Las transferencias autorizadas en el presente artículo se financian con cargo a los recursos previstos en el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados en el presente artículo a nivel programático dentro de los 5 días calendarios de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la resolución será remitida dentro de los 5 días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012 EF. Congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Por excepción, congresista. Congresista Arriategui. Gracias, presidente. Solamente coordinando con el presidente de la Comisión de Presupuesto para agregar un punto o 2 puntos, 2.4, que los ministros informarán periódicamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso sobre el gasto autorizado en el presente artículo, ya porque se trata de una modificación presupuestal. Y lo otro, presidente, que si le puedo aumentar, es que se declaren en emergencia las zonas cafetaleras en todo el Perú, porque este es un problema no solamente de una región, sino de todo el sector agropecuario, y por lo tanto necesitamos darle las herramientas al ministro para que pueda ejecutar los 100 millones y que venga al Congreso de la República y a poder explicar periódicamente en qué se está gastando estos 100 millones. Gracias, presidente. Presidente de la Comisión de Presupuesto, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente, y en efecto, en aras de que esta norma salga por la unanimidad y el aporte de todos los señores parlamentarios, el primer punto sí se recoge con relación al informe de los señores ministros, que además están obligados a hacerlo, y respecto al segundo punto es una facultad del Ejecutivo poder declarar la emergencia, como en el caso del presente ha sido declarado. Señor presidente, ahora sí ruego que sea sometido al voto, tal y conforme se ha precisado. En razón de que el proyecto contiene modificaciones a la ley de presupuesto de conformidad con el artículo 81, inciso C, del reglamento del Congreso de la República, para su aprobación requiere el voto a favor de la mitad más uno del número de congresistas presentes. Bueno, en estos instantes acaba de terminar el debate entre los parlamentarios con respecto al proyecto de ley 2148 presentado por la Comisión de Presupuesto, el cual propone que se autorice realizar modificaciones presupuestales para el pago de bonificación al personal de la Policía Nacional del Perú, y asimismo se ha incluido en este proyecto de ley dos dictámenes, uno en el tema del sector educación y otro en el tema del sector agrario. En estos instantes ya se cierra el marcado de asistencia para de esta manera saber cuántos parlamentarios se encuentran acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República y así someter a votación el proyecto de ley presentado por la Comisión de Presupuesto. Hay que señalar que fueron cerca de 60 a 70 minutos que se estuvo debatiendo este proyecto de ley, que también hay que indicar que el pasado 30 de abril estuvo acá en el Congreso de la República el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, para también exponer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en sesión extraordinaria este proyecto de ley que autoriza realizar modificaciones presupuestales para el pago de bonificaciones del personal a la Policía Nacional. En esta reunión el ministro Wilfredo Pedraza anunció que se pondrá en ejecución, tal como ya se viene haciendo, el plan de patrullaje cuadrante seguro, la misma que se dio inicio en la comisaría San Andrés, donde efectivos de la Policía Nacional han sido comprados su franco, como lo ha señalado, para poder dar más vigilancia y de esta manera tener más puestos de patrullaje en todo ese sector. El ministro Wilfredo Pedraza señaló que con la compra de los francos de la policía en la comisaría San Andrés ahora existen 22 puntos de patrullaje, que viene a ser igual a 44 policías en 2 turnos, y que antes de este proyecto, de este plan de patrullaje, solamente habían 6 puntos en toda esa zona. Es lo que dijo el ministro Wilfredo Pedraza cuando se presentó ante la Comisión de Presupuesto el pasado 30 de abril, y ahí también en esa comisión se aprobó este proyecto de ley que hoy día ha sido debatido acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República y que en breve será sometido a votación. Se va a dar lectura a la última modificación aceptada por el presidente de la comisión. Modificaciones al texto sustitutorio. Parte pertinente 2.4. El ministro de Agricultura informará periódicamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República sobre el gasto autorizado en el presente artículo. Asistencia cerrada.
Han registrado su asistencia 92 congresistas. En consecuencia, la mitad más 1 es 47 congresistas. Al voto. Y a estas horas de la mañana se procede ya a la votación para saber en los próximos minutos si es que la representación nacional aprueba o desaprueba el proyecto de ley presentado por la Comisión de Presupuesto, el cual propone la ley que autoriza realizar modificaciones presupuestarias para el pago de bonificaciones al personal de la Policía Nacional del Perú. Pero también hay que señalar que hay dos dictámenes dentro de este proyecto de ley con referente a lo que es el tema agrario, donde se solicita que se incremente a 100 millones de soles o que se haga una modificación presupuestal de 100 millones de soles para la lucha frontal contra la plaga roya amarilla que viene perjudicando a cientos de agricultores en diferentes zonas del país, provocando de que las hectáreas y las plantaciones de café se estén malogrando o se estén perdiendo en estos momentos. Es por eso que en pasada sesión de la Comisión de Presupuesto, el congresista Cárdenas fue el que solicitó a los miembros de la mesa que se aprobara, o mejor dicho, que se incluyera este pedido de 100 millones de soles para combatir la plaga de la roya amarilla que viene afectando a miles de agricultores. Asimismo, en esta sesión que se desarrolló el pasado 30 de abril y donde incluso estuvo presente el ministro Wilfredo Pedraza, también el congresista Ruiz dijo que en el sector educación se va a proceder tiene que transferir una partida para aprobar la contratación de 847 maestros o docentes, así como auxiliares que laboran o para que vayan a laborar en el BRAE. Era la solicitud de estos dos parlamentarios, cuyos dictámenes han sido incluidos en este proyecto de ley y que en estos momentos ya está siendo o ya fue debatida, y en estos instantes se procede a cerrar la votación para determinar si es que el proyecto de ley presentado por la Comisión de Presupuesto y sustentada por el presidente de esta comisión, el congresista Gutiérrez Cóndor, es aprobada o desaprobada en los próximos minutos. Han votado a favor 89 congresistas, en contra 0, abstenciones 1. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del proyecto de ley 2148. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo